Los hospitales deberían ser lugares en los cuales uno se siente seguro, ¿verdad? Las instituciones mentales y psiquiátricas han guardado secretos que con el tiempo han sido revelados, desde prácticas inhumanas hasta defunciones o desapariciones sin explicación. Los hospitales psiquiátricos son conocidos por sus siniestros antecedentes. Muchos de ellos acaban siendo abandonados o clausurados y más adelante demolidos, pero otros, como el de la siguiente historia, son reformados y vuelven a abrir sus puertas. Pero entre sus paredes pueden haber pasado cosas tan escalofriantes que a veces dejan una oscura huella. Rosa era una enfermera de profesión, pero hacía muchísimo tiempo que no encontraba trabajo de lo suyo. Era una mujer con mucha energía, simpática y muy querida por los pacientes que habían pasado por sus manos. Pero a medida que pasaba el tiempo, le resultaba cada vez más difícil. Se acercaba la cuarentena de años, le faltaba más experiencia y las instituciones daban preferencia a las becarias que salían de la carrera universitaria, ya sea por su juventud o porque les pagaban menos, o enfermeras con una amplia experiencia profesional, ya que no invertían ni tiempo ni dinero en su formación y adaptación. La suerte que tenía Rosa es que su marido era informático, tenía un buen empleo y un buen sueldo, por lo que podían mantenerse económicamente. Pero para Rosa eso no le bastaba. Ella quería trabajar de lo suyo, era su sueño, y por lo que tanto había estado luchando y preparándose toda su vida. Estas dificultades para encontrar trabajo le estaban minando su autoestima. Esa energía y vitalidad que mostraba siempre fueron apagándose con el paso del tiempo. Se pasaba días y días encerrada en casa, deprimida. Y eso no pasaba desapercibido por su marido, que estaba muy preocupado por la situación emocional de su esposa. Un día en su trabajo, su marido escuchó que el antiguo psiquiátrico de la ciudad había sido remodelado y volvía a abrir sus puertas. En el pasado, enviaban allí a los casos más graves de pacientes esquizofrénicos y psicóticos, pero que tuvieron que clausurarlo por la falta de recursos y financiación. Ahora lo habían reformado y convertido en un moderno hospital, con todos los avances punteros en tecnología, y estaba listo para ponerse en funcionamiento. Y entonces se le ocurrió una idea, más bien una locura. Convenció a Rosa para ir a ver el nuevo hospital, y se dirigieron juntos a la Administración de Recursos Humanos. El marido entonces le realizó una insólita propuesta para su amada esposa. Le comentó a la chica que les atendía que Rosa era una excelente enfermera y que se ofrecía a trabajar 3 meses sin remuneración para demostrar su valía. Una vez pasado ese tiempo, y si estaban encantados con ella, le ofrecerían un contrato indefinido para trabajar en el hospital. En caso contrario, se marcharía sin protestar ni reclamar nada en absoluto. Rosa no sabía qué cara poner. Se había quedado estupefacta ante la propuesta que estaba ofreciendo su marido, pero no le pareció mala idea, la verdad. Sabía que era una muy buena profesional y estaba convencida que con su trabajo y esfuerzo, al final se quedaría trabajando en ese hospital. Además, prefería estar ayudando a otros que estar en casa sin hacer nada, y no le importaba no cobrar. Y así fue como consiguió por fin un trabajo, y encima en uno de los centros más avanzados y de gran prestigio de la ciudad. El nuevo hospital contaba con 5 plantas, pero solamente 4 estaban en pleno funcionamiento. La tercera planta aún estaba en construcción, pero lo más inquietante es que todavía conservaba algunos restos de su siniestro pasado. Cuando Rosa estaba de guardia en su turno, pasaba por allí a curiosear. Se sentía atraída por las habitaciones que estaban destrozadas, las cuales tenían las paredes acolchadas y conservaban las camillas antiguas con correas. Poco a poco Rosa volvió a ser la mujer enérgica y vital que era antes, y volvía a ilusionarse. Sus jefes le comentaban por los pasillos lo encantados y satisfechos que estaban de su trabajo, rendimiento y profesionalidad. Y los pacientes que atendía no se quedaban atrás a la hora de elogiarla, tanto que finalmente decidieron que se quedaría trabajando con ellos. Y además le pagarían los meses que ya había trabajado. No podía sentirse más feliz y realizada, se lo había merecido con creces. La otra buena noticia es que las obras de reforma de la tercera planta estaban terminando y pronto necesitarían contratar más personal para ofrecer un servicio de calidad a los pacientes de esta nueva planta. Pero la felicidad de nuestra protagonista pronto se vería perturbada por una serie de siniestros acontecimientos. Rosa estaba realizando su turno de guardia nocturno.
Por megafonía escuchó cómo la llamaban para que acudiera a ayudar a limpiar y ordenar una de las habitaciones de la tercera planta. Aquello le pareció muy extraño, ya que ella no se encargaba de las facetas de limpieza, y menos de una zona en obras en la cual no había aún ningún paciente. Tampoco reconoció la voz que la llamaba. Era muy ronca y profunda, y estaba segura que no era de ninguna de sus compañeras. Pero a pesar de ello, obedeció a la llamada y se dirigió a la tercera planta. Cuando llegó, observó que no había nadie en la planta y que los pasillos estaban a oscuras. Se quedó quieta y le pareció oír murmullos a lo lejos. Antes de continuar avanzando, y con la piel de gallina, buscó entre la oscuridad los interruptores para poder ver mejor. Pero cuando trató de encenderlos, se dio cuenta de que todavía no había electricidad. Además, hacía mucho frío, ya que todas las ventanas estaban rotas y todavía no habían terminado las obras. Visto lo visto, llamó varias veces en voz alta para ver si había alguien, pero nadie contestó, así que decidió volver a su puesto de trabajo. Se acercó a recepción y les preguntó a sus compañeras para saber por qué la habían mandado allí a limpiar, pero ellas no sabían nada de ningún asunto de limpieza y no habían llamado a nadie para tal tarea. Es más, no habían escuchado nada por los altavoces. La respuesta que le dieron la dejó petrificada. Pero ella ya sabía lo que estaba ocurriendo. Le estaban gastando una buena novatada. Eran muy buenas actrices, la verdad. Sonrió para sus adentros y dejó pasar la broma. Pasaron las semanas y la faena iba aumentando en cantidad e intensidad. Rosa iba muy cansada, pero no le importaba. Estaba muy feliz de trabajar en ese hospital y estaba haciendo nuevas amigas. Y al poco tiempo le pusieron una nueva compañera, que se llamaba Fanny. Una joven que estaba deseosa de aprender a su lado y de la que pronto se hizo amiga. Con ella se encontraba más segura, pero a veces la asustaba, ya que Fanny era muy fan de las leyendas urbanas y de los casos siniestros. Y gracias a ella conoció la aterradora verdad del antiguo edificio donde trabajaban. El psiquiátrico no había sido clausurado por la falta de recursos económicos. La verdad era que lo clausuraron debido al maltrato continuado a que sometían a sus pacientes. Eran casos tan extremos que el personal médico encerraba a los pacientes en sus habitaciones durante días. Los dejaban atados en sus camillas con las correas y se despreocupaban de ellos. A los más histéricos y violentos les golpeaban duramente para reprimir sus actos o los tenían varios días sin comer ni beber. Eso era un panorama terrible. El centro estaba plagado de pacientes que vagaban por los pasillos, ya que el personal se veía desbordado ante esta situación. Rosa pensaba que eso ya era el pasado, ya que ahora se había reformado el hospital y no quedaban vestigios de aquellos atroces acontecimientos. Además, se habían puesto todos los medios tecnológicos y humanos para que aquello no volviera a suceder. Pero eso estaba muy lejos de la realidad que le tocaría vivir unos días más adelante. Una noche estaban Fanny y Rosa haciendo su descanso juntas, cuando volvió a resonar aquella misteriosa voz por megafonía. La extraña voz volvió a reclamar la presencia de Rosa, pero esta vez le pedía que acudiera a la habitación 33 de la tercera planta, y a Fanny la reclamaba en otro lugar. Eso volvió a resultar muy extraño, ya que la tercera planta seguía desocupada, aunque la reforma hubiera terminado. Removida por la intriga, Rosa acudió a la tercera planta, y Fanny la quiso acompañar. Pero volvió a ocurrir algo muy extraño. Cuando estaban a medio camino, la voz volvió a reclamar a su compañera y tuvo que seguir sola. Esta vez, los pasillos estaban iluminados por una luz tenue. Rosa llegó hasta la puerta de la habitación 33 y la empujó lentamente, para no molestar a quien estuviese dentro, por si estaba durmiendo. En efecto, había un paciente tumbado en la camilla. ¿Cómo nadie le había avisado que había llegado un nuevo paciente a la tercera planta?, se preguntó. Lo curioso es que no habían aparatos médicos a su alrededor, ni nadie que le acompañase ni vigilara. Rosa, preocupada, le pidió permiso y prendió la luz, pero lo que vio la dejó helada. Las paredes tenían un nuevo acolchado, como si lo hubieran puesto nuevo, pero eso no tenía sentido, ya que no atendían a pacientes mentales en ese hospital. Además, había muchos arañazos en ellas y algunos pequeños restos de sangre. A Rosa se le empezó a poner la piel de gallina y sus latidos comenzaron a dispararse, como si de una ametralladora se tratase. Pero a pesar de ello, era una profesional y se acercó al paciente para ver si le podía ayudar en algo. Pero el paciente era de todo menos normal. Tenía una textura de la piel muy extraña, de un tono amarillento. Como no respondía, se le acercó lentamente, pero experimentó una sensación extraña. Cada vez que se acercaba, notaba cómo se iba alejando de ella cada vez más, hasta el punto de que entró en pánico. Ya no pudo controlarse y quiso correr hacia la puerta,
pero al girarse se dio cuenta de que se encontraba en el mismo sitio, que no había avanzado nada. Volvió a mirar al paciente y sintió una pena muy grande al ver su aspecto tan demacrado y débil, por lo que, respirando profundamente, intentó acercarse de nuevo a comprobar qué le pasaba. Esta vez sí que consiguió llegar hasta la camilla, pero se quedó en estado de shock. Cuando tocó la mano del paciente, se dio cuenta de que estaba fría, sin vida. No necesitaba tomarle el pulso para saber que estaba muerto. Aún así, el supuesto paciente muerto reaccionó y abrió los ojos. No sabía si la estaba mirando, ya que sus ojos eran completamente negros. Rosa le soltó la mano y volvió, esta vez corriendo, hacia la puerta de la habitación, pero esta se cerró sola de golpe, de un portazo, dejándola encerrada. Aterrorizada, se giró lentamente de nuevo hacia la camilla, pero ahora la camilla estaba vacía y las sábanas revueltas. Lo buscó a su alrededor, pero la habitación estaba tan oscura que apenas podía vislumbrar las esquinas. Solamente escuchó la voz que tanta intriga le había generado durante estas semanas, la voz que la reclamaba por megafonía. La reconoció enseguida. Eres como las demás. Ibas a abandonarme aquí dentro, pero ahora nunca más podrás salir. Mientras, Fanny había vuelto a su puesto de trabajo. De repente, oyó un grito que provenía de la tercera planta. Rápidamente, le vino a la mente Rosa y salió corriendo hacia la habitación 33, asustada, temiendo por ella. Pero cuando llegó y encendió la luz, no vio nada fuera de lo normal. Las paredes lisas estaban recién pintadas de un color blanco nítido y puro, y las nuevas camillas modernas estaban listas para ser ocupadas por nuevos pacientes. Recorrió toda la planta en busca de Rosa, pero nunca la volvió a ver. Desapareció aquella noche para siempre. Nunca nadie, ni su marido ni amigos, supieron nada más de Rosa. Pero el hospital siguió en funcionamiento, y nuevas enfermeras entraron a trabajar. ¿Serían nuevas víctimas para el paciente de la habitación número 33?